En la línea telefónica agradezco mucho a Nicolás Vázquez, vocero del Frente Amplio de Transportistas. Nicolás, bienvenido, buenas tardes y gracias por tomar la llamada. Jonathan, buenas tardes a todo tu auditorio. Al contrario, Nicolás, ¿qué es lo que va a suceder el día de mañana? Ustedes ya tienen contemplado, pues ya lo habían anunciado con antelación, marchas desde 4 puntos de la Ciudad de México. Sí, Jonathan, te comento que anunciamos esto, hicimos 4 ruedas de prensa anteriores solicitando al gobierno de la ciudad, obviamente, que pudiéramos llegar a acuerdos. En la semana pasada, en específico el día jueves por la noche y el día viernes por la mañana, tuvimos reunión solamente con el licenciado Carlos Augusto Meneses, quien, bueno, tiene la disposición de escucharnos, pero no tiene la posibilidad de resolver los temas que se le han propuesto. Hasta este momento no tenemos ninguna otra situación de reunión planteada, de plática planteada con la parte de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ni siquiera con el propio secretario, en función de que pues los puntos no solamente es la tarifa, hemos solicitado la situación de que se nos otorgue pues certeza jurídica. Otro de los puntos es de la situación de las tarjetas estas de prepago. Nos quieren llevar a un tema de tarjeta de prepago en donde la verdad es que el ejemplo que tenemos en este momento es Metrobús, y la verdad es que aunque diga el propio Roberto Samuel Tapuanotric, de su director general, que el fideicomiso no se encuentra en quiebra, bueno, sí podemos decir que el sistema es insostenible, porque tienen que inyectarle recursos del gobierno de la ciudad. A este año de 2017, a estas fechas, tendrían que inyectarle, o han tenido que inyectarle más o menos 3.200 millones de pesos. Entonces, bastante complicado el asunto porque ha habido cerrazón por parte del gobierno de la ciudad en torno a dialogar y construir un camino hacia la solución del problema, que se agravará más entre más se tarde en resolverse, y digo se agravará no por nosotros, sino porque la cuestión económica pues nos va pegando cada vez más. Claro, entonces, ¿ustedes están pidiendo que la tarifa llegue a qué niveles, Nicolás? Mira, nosotros estamos pidiendo que podamos ir haciendo un ajuste proyectado. Sabemos que llegar a los niveles en donde sería lo óptimo para poder hacer la sustitución de todo el parque vehicular, todo esto, es de arriba de 10 pesos. Hemos solicitado al gobierno de la ciudad que se pueda conceder un incremento de 2 pesos a la tarifa actual, que es de 5 pesos en los primeros 5 kilómetros y de 6 pesos en el caso de los autobuses, y que de ahí hagamos un trabajo conjunto, reuniones, y estemos proyectando cómo llegamos a esta parte, o bien que el propio gobierno de la ciudad, así como subsidia al transporte de Metrobús, pues pudiera llegar a establecer algún tipo de apoyo, subsidios o como se quiera llamar, subrogaciones a lo que es el transporte colectivo, de tal suerte que podamos aspirar a estas unidades que el propio gobierno pretende, ¿no? Unidades que puedan ser amigables con el medio ambiente. Claro. Oiga, entonces mañana durante estas 4 marchas, su frente integra transporte, tanto transporte colectivo como transporte o empresas prestadoras del servicio de diversas líneas del Metrobús. ¿Estarían parando estos servicios de transporte y de cuántos estamos hablando, Nicolás? En ninguna de las rutas o empresas de transporte se parará, incluidas las Metrobús. Sí habrá una participación de personas y de algunas unidades, que sí te comento, porque la intención no es tampoco generar el paro de toda la ciudad ni generarle el daño. Nosotros, de hecho, le pedimos a la ciudadanía pues una disculpa por la situación que se da, pero nosotros sí responsabilizamos directamente al gobierno de la ciudad por esta situación de cerrazón y de falta de, pareciera, de interés para dialogar y para construir una solución a esta problemática. Entonces, los acercamientos incluso no han sido directamente con el secretario de Movilidad, con el secretario Andrés Layuz. No, son con uno de los directores, el director de licencias, Carlos Augusto Morales. Incluso la situación de Metrobús que anunciamos participa por una cuestión. Se nos anunció un incremento al pago por kilómetro, que es como nos pagan a las empresas operadoras, a partir del día 1 de agosto, pero ahora cuando nos sentamos a la mesa para ya establecer el monto bien, pues nos resultó que sí se da, sí, solo sí, condicionado a firmar algunas cuestiones de modificaciones en el fideicomiso que en ese momento rige la operación. Entonces nosotros decimos, a ver, el costo de operación de nuestro servicio
obedece básicamente a, todo este tipo de cuestiones. Por lo que nosotros decimos, no se puede dar una situación de condicionamiento en términos de la firma de un documento, ¿no? Esto lo podemos discutir, podríamos llegar a acuerdos en el tiempo, hemos tenido 2 o 3 reuniones, se sigue condicionando cuando nosotros decimos que se aplique este incremento, que además es de una subrogación, no implicaría un incremento al pago del propio usuario, ¿no? Es una subrogación que ya hace el gobierno de la ciudad y entonces bajo esta situación, pues decimos, libera ese recurso para que las empresas tengan los elementos para seguir dando tanto mantenimientos como compra de flotas vehiculares. No ha aceptado y bajo esta situación pues es que mañana sí salen a la ciudad, a marchar en la Ciudad de México, pues obviamente compañeros del colectivo y compañeros del Metrobús. Claro. Nicolás, ¿nos podrías entonces confirmar los 4 puntos de donde partirán las marchas y todas irán al mismo punto o irán a puntos distintos? Todas se concentran en el Zócalo capitalino, sale una de lo que es prácticamente el Metro Puebla, Casa Ignacio Zaragoza, en el oriente de la ciudad. Por la parte del norte sale una de Insurgentes a la altura del Monumento a la Raza. En la parte del poniente sale una sobre Constituyentes a la altura del Hospital ABC, y sobre la parte del sur, las rutas que vienen del sur saldrían aproximadamente del Metro Portales hacia la zona, como te digo, del Zócalo capitalino. Iniciará esta movilización a las 7 de la mañana, calculamos estar llegando al Zócalo capitalino la mayoría a las 9 de la mañana. A las 9. Oiga, Nicolás, hoy prácticamente en unos minutos o ya está sucediendo una conferencia con la secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, sobre este tema. ¿Ustedes los han buscado el día de hoy o en estas últimas horas? En estas últimas horas yo tuve por ahí una llamada telefónica por parte de el mismo licenciado Carlos Augusto Morales, diciéndome que él haría lo posible por subir el tema directamente con la propia Rosa Isela o si se podía con la propia jefa de gobierno, y que en base a eso esperara probablemente una llamada. Desafortunadamente hasta este momento no se da, quizás después de esta conferencia de prensa que esté ofreciendo la señora secretaria se pudiera concretar algo. Yo creo que es más importante, antes que estar tratando de justificarse, yo creo que es más importante llegar a la negociación, claro, y que podamos de manera civilizada dialogar y construir un proyecto que nos lleve a tener un mejor transporte y evitar esta situación de presión con toda honestidad que se ejerce por esa situación de sordidez que se ha dado en el gobierno de la ciudad. Correcto, Nicolás, en verdad muchísimas gracias por estos minutos. Ojalá podamos seguir en comunicación contigo para saber pues lo que les van diciendo las autoridades, y bueno, pues si la llamada de la secretaria cae en los próximos 40 minutos, pues todavía estamos al aire para poderlo comentar. Claro que sí, Jonathan, pues muchísimas gracias a tu auditorio. Estamos pendientes para cualquier tipo de situación que se requiera y para informar al público y obviamente reiterar esta situación de disculpas. Sé que a veces no sirve mucho, pero sí decirles que nosotros hemos estado en la mejor disposición de trabajar, de darle un servicio a la ciudad, a lo mejor no tan bueno como el que se requiere, pero la verdad es que lo hemos hecho subsidiando nosotros mismos el transporte. Te hablé 3.200 millones en 3 años, el colectivo un solo peso no ha recibido. Correcto, Nicolás, muchísimas gracias. Gracias, Jonathan, que tengas buen día.